La guerra ya no es como antes. Lejos están los días en que dos ejércitos más o menos iguales, todos con uniformes, se enfrentaban directamente en un campo de batalla. Hoy los enemigos son diferentes. Muchas veces no son estados, son organizaciones terroristas, son pequeñas pero con grandes capacidades, a veces son solo individuos. Además, los frentes de batalla son diferentes. La guerra se lleva a cabo en redes sociales o desde satélites y las armas también son diferentes. Hay robots, hasta aeronaves que se pueden controlar desde el otro lado del mundo a control remoto y que no tienen piloto, los famosos drones. En fin, la guerra está cambiando. Para discutir las implicaciones de estos grandes cambios, tengo en nuestros estudios a una invitada muy especial. Se llama Rosa Brooks y tiene una trayectoria impresionante. Desde Afganistán hasta el continente africano, Brooks ha viajado por todo el mundo donde ha habido conflictos. Acaba de publicar un nuevo libro llamado Cómo todo se volvió guerra y cómo todo se militarizó, que es su experiencia trabajando en el Pentágono. Ofrece una visión realmente sorprendente de la guerra moderna. Esta es mi conversación con la doctora Rosa Brooks. Usted es la hija de unos activistas que estaban siempre contra las guerras en Estados Unidos y después resulta que usted se casa con un oficial de las Fuerzas Especiales y termina trabajando en el Pentágono. Cuéntenos de esa evolución por la cual usted ha pasado con respecto a los militares. Fue un accidente. Al terminar mis estudios en Derecho, trabajé para organizaciones humanitarias y tuve la oportunidad de ver de primera mano lo importante que puede llegar a ser el papel de los militares en prevenir atrocidades y mantener la paz. Estaba muy emocionada cuando Barack Obama llegó a la presidencia y comencé a contactar a todo el mundo que conocía en Washington para decirles que me gustaría trabajar para ellos. La primera persona en responder fue Michelle Flournoy, la subsecretaria del Ministerio de Defensa. Y luego escribió este libro, cuyo título es Cómo todo se volvió guerra y los militares se volvieron todo. Cuéntenos. Nuestra definición y entendimiento de lo que es la guerra ha cambiado radicalmente en las últimas décadas. Hoy vemos el problema del terrorismo como una incitación a guerra en vez de un crimen. Consideramos los ataques cibernéticos como actos de guerra en vez de crímenes o perturbaciones civiles. Nuestra idea de la guerra es más amplia. Y así también hemos expandido nuestra percepción sobre la función de los militares. Una de las sorpresas es que usted argumenta que los Estados Unidos están llevando a cabo una guerra secreta. Viniendo de alguien que trabajó en el Pentágono, esa es una revelación importante. Hemos tenido guerras muy públicas como las guerras de Irak y Afganistán, pero también hemos tenido una guerra combatida principalmente por drones en la que hemos ubicado y eliminado entre 4 y 5 mil personas en varios países como Pakistán, Libia, Yemen, Somalia, etc. Se sabe muy poco acerca de estas operaciones. Son un secreto mal guardado porque periodistas y organizaciones internacionales han hecho un gran trabajo para sacar a la luz lo que está sucediendo. Pero su posición es muy controversial. Y sus críticos argumentan que los drones son mucho más eficientes y causan menos daño y menos muertes que la guerra tradicional, donde decenas de miles de soldados invaden a otro país con aviones, tanques, bombardeos de todo tipo y aniquilan a los soldados enemigos, pero también a gran parte de la población civil. En ese sentido, los drones son una solución superior. Para mí, los drones no son el problema. Siempre es mejor que haya menos víctimas. Para mí, el problema, especialmente dentro de una democracia donde importan los derechos humanos, es que el gobierno de Estados Unidos esté utilizando fuerza letal en otras naciones soberanas sin admitirlo. Para mí, eso es una violación del Estado de Derecho. Pienso que nos beneficia utilizar tecnologías que puedan minimizar el número de víctimas, pero hagámoslo de manera transparente. Usted también ha estado involucrada en el debate acerca del uso de robots en la guerra, cómo las guerras del futuro van a ser menos entre personas y más entre máquinas. Háblenos de eso. A mí me gustan los robots. Los humanos nos dejamos llevar por el pánico, nos equivocamos, nos asustamos y cometemos errores de juicio porque no podemos procesar mucha información al mismo tiempo.
Tenemos una obligación de distinguir entre combatientes y civiles. Y yo sospecho que así como los carros autónomos tienen menos accidentes que los conductores humanos, los robots cumplirían mejor las leyes de la guerra que los humanos. Si es así, ¿no tendríamos una obligación ética y moral de utilizarlos? Otro tema donde hay un debate candente es cómo se combate el terrorismo. Y en este sentido, Donald Trump, por ejemplo, ha dicho que hay que atacar, eliminar a las familias de los terroristas. A esa idea le contestó así un juez militar que les dijo lo siguiente. Cualquier orden de atacar directamente a familiares civiles de un terrorista es un ejemplo clásico de un orden ilegal que jamás se llevaría a cabo. ¿Cuál es su reacción? Creo que incluso Donald Trump no sería tan tonto como para darle órdenes directas a sus generales de cometer crímenes de guerra o matar civiles inocentes. Si dijera eso, todos inmediatamente le dirían que no. Lo que pasaría es lo que pasa en muchos otros países y lo que pasó durante la administración de George W. Bush. Les dirían, usen estas técnicas de interrogación avanzadas. Ya lo consultamos con los abogados y no son consideradas tortura. Ustedes no son abogados y no tienen la información para decidir qué es tortura. Y los generales terminan obedeciendo órdenes. Eso es lo que pasa. Ese tipo de órdenes son difíciles de desobedecer. Yo sospecho que la gran mayoría sí las obedecerían. Usted es una pacifista. No. ¿Qué quiere decir eso? Creo que un pacifista es una persona que cree que no existe ninguna circunstancia que justifique el uso de la fuerza. Yo no creo eso. Creo que hay ciertas situaciones en las cuales todas las alternativas son malas, pero la fuerza es la mejor opción. Para darte un ejemplo clásico, considera una situación como el genocidio de Ruanda. Si Estados Unidos hubiese estado dispuesto a usar la fuerza, podríamos haber frenado un genocidio que mató casi 1 millón de personas, y lo debimos haber hecho. Hay situaciones en que la fuerza militar es lo único que podemos hacer. La profesora Rosa Brooks es una experta en el mundo militar, trabajó en el Pentágono, ha estudiado el tema militar a fondo y es la autora de este libro que acaba de salir, Cómo todo se vuelve guerra y los militares se vuelven todo, cuentos del Pentágono. Es sobre su experiencia cuando estuvo trabajando a los más altos niveles del Pentágono y es su manera de explicarnos hacia dónde va el mundo de la guerra, al menos desde la perspectiva de Estados Unidos. Muchas gracias, profesora Brooks. Gracias.